Bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Importante, Omar, uno de nuestros productores, que mostremos este libro, Víctor Julio, Phyllis Kotler y John A. Caslion. Se llama Caótica, es la administración y marketing en tiempos de caos. Chaotic. Un libro de consulta para los estudiosos de administración de empresas y en la actual política económica del mundo. Muy bien, este es un grupo editorial, es un libro, perdón, del grupo editorial Norma. Recomendamos, este es nuestro recomendado de hoy. Se nos quedó algo en el tintero y bien vale la pena. La doctora García hizo una anotación sobre la respuesta anterior. Sí, ¿Qué tipo de entidad? Sí, básicamente era puntualizarle al señor porque él resume su inquietud en que si aún tiene tiempo para demandar, básicamente. Es su inquietud principal. Entonces, en ese sentido, puntualizarle lo siguiente. Si la atención fue brindada por una entidad pública, pues tenía 2 años para la acción de reparación directa y obviamente ya se le vencieron. Si la atención fue a través de una entidad privada, tenía 5 años por la vía de la responsabilidad contractual, es decir, la demanda que entabla el cotizante, la persona que tenía el contrato con la entidad, o el contratante si era una entidad privada, ¿no? Y 10 años, que son los que tienen los parientes, es decir, los que no tenían el contrato con la entidad, responsabilidad extracontractual. Muy bien, nos escribe un televidente desde Barranquilla y pregunta sobre el tipo de demanda. En este sentido, Víctor Julio y estimados abogados invitados esta noche, dice, a una persona la operan y le retiran un órgano, pero en esa cirugía hubo un mal procedimiento porque no dejaron un drenaje. Posteriormente el paciente se complicó y deben realizarle otra cirugía de urgencia y terminan retirando parte de otros órganos que nada tuvieron que ver con la cirugía anterior, y a raíz de esa otra cirugía la salud y todas sus áreas quedaron afectadas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tipo de demanda podemos presentar? ¿Civil o penal? Bueno, una de las obligaciones del médico es no someter al paciente a riesgos innecesarios. Hay que determinar si efectivamente lo que narra el televidente encaja dentro de una mala praxis o de una falta a la lex artis. Luego de verificado ello, es posible acudir ante el juez civil, si estamos ante una entidad de derecho privado, como lo hemos venido recalcando, o ante el juez contencioso administrativo, si estamos ante una entidad pública. Igualmente, ese paciente puede denunciar penalmente a ese médico o al equipo médico que intervino al paciente. Muy bien. Alberto Moreno es un televidente, Alberto Montero Villarreal, es un barranquillero que está radicado en Cali. Le mandamos un saludo, nos escribe y dice que está siempre atento al programa. Es auditor médico, por supuesto, este es un tema que con le puede seguridad interesar. Claro que sí. Doctora Gisela, usted dijo en una de sus respuestas anteriores que las instituciones también responden. Y puso un ejemplo cuando la persona va y adquiere una bacteria que está en ese lugar. ¿En qué casos podría dirigirse la demanda no contra el médico, sino contra la institución? Básicamente en los casos de infecciones intrahospitalarias, que técnicamente se conocen como infecciones nosocomiales. Deriva su nombre del tipo de bacteria específica, porque son infecciones que no podrían adquirirse en otro lugar. Son, digamos que el medio ambiente de esas bacterias son las clínicas y los hospitales, los cuales vienen reglamentados y deben contar todas las entidades, las IPS cuentan con sus comités biológicos. De hecho, no podrían tener habilitación médica para prestar el servicio, habilitación legal para prestar el servicio si no tuvieran este comité médico biológico y cumplieran unos estándares de higiene, de asepsias, etc. A pesar de esos controles, muchas veces hay bacterias muy agresivas que logran llegar a los pacientes, que desafortunadamente no son advertidas a tiempo, porque a estas alturas de la literatura y de la investigación científica, pues ya una persona no se muere por una infección nosocomial, o no debería morirse por una infección nosocomial. Sin embargo, cuando ocurre, la ley, nuestra jurisprudencia, inicialmente fue el Consejo de Estado y luego fue acogida esa misma tesis por la Corte Suprema de Justicia. Allí se da o se estructura lo que se conoce en derecho como responsabilidad objetiva. Quiere decir que
así se hayan tenido todos los controles, así se haya cumplido la Lex Artis y los protocolos, si el paciente fue afectado por esa bacteria y trascendió el daño, muchas veces porque muere el paciente, la entidad debe responder y es condenada. Muy bien. Se puede agregar, perdón, que partiendo de lo ya explicado, este tipo de responsabilidad objetiva desplaza completamente la presencia de la causa extraña, vale decir el caso fortuito o la fuerza mayor que pueda alegar la entidad. Eso no le es suficiente para exculparse. Muy bien. Mónica Lengua, desde Corozal, dice, me gustaría que me ayudaran con una inquietud. Me sometí a una cirugía que se llama turbinoplastia, que era totalmente funcional, y el otorrino terminó afectándome la parte estética de la nariz al colocarme unos rellenos que me deformaron la nariz. Ese procedimiento no estaba dentro de la cirugía y me gustaría saber qué puedo hacer para empezar un proceso jurídico. Muchas gracias. Brevemente, nos quedan un minuto. Como dije en una de las respuestas anteriores, frente a esos casos hay que mirar si es un procedimiento estético, si mal no recuerdo cómo plantearon el interrogante. No es funcional. Es funcional, ok. En ese sentido hay que determinar básicamente cuál fue el riesgo innecesario en el que ese médico sometió a ese paciente para poder entrar a demandar. Muy bien. Víctor Julio, Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Agradecerles a los invitados nuevamente el haber compartido sus conocimientos y su brillante experiencia en este caso. Muchas gracias, doctor Madariaga. Muchas gracias. Muchas Con mucho gracias, gusto. doctora García. A ustedes televidentes los esperamos el próximo lunes en Consultorio Jurídico.